Bueno, vamos a comenzar con la sesión de la tarde. En esta oportunidad quisiera pasar algún aviso. Quisiera saludar la presencia de Fernando Ucha, presidente del Comité Olímpico Uruguayo, que se tomó un tiempo en acompañarnos, cosa que mucho agradecemos. Muy bien. Invitamos a subir acá al estrado, acá al escenario, a Fernando Cáceres. Y voy a presentar a Fernando. Fernando fue secretario nacional de Deportes, como todos saben, entidad del Gobierno Nacional, de la Presidencia de la República. Fue director de Deportes de la Intendencia de Montevideo. Es en este momento consultor internacional. Ha elaborado unos trabajos, apoyado unos trabajos con UNESCO y ha trabajado también algunas líneas con OEA. Tuvimos oportunidad hace pocos días de encontrarnos en la ciudad de Cali, en un encuentro de ciudades, y realmente fue una experiencia increíble y presentó ahí una serie de lineamientos que se están trabajando de innovación en materia de gestión deportiva en las ciudades. La presentación de Fernando refiere, o la titula, Viaje a la semilla, el legado de Pierre de Coubertin. Bueno, Fernando, todo tuyo. Gracias. Bueno, no me queda muy cómodo hablar desde el atril, pero la verdad es que es muy bueno verlos a todos. Yo quiero comenzar por agradecer a las autoridades del Comité Internacional Pierre de Coubertin presentes, a las autoridades del Comité Nacional Pierre de Coubertin, que está haciendo un excelente trabajo en nuestro país, a las recientemente electas autoridades del Comité Olímpico, presidente y vicepresidente, a los visitantes extranjeros que nos honran con su presencia. Desde ya espero que disfruten mucho su estadía en el país, están en muy buenas manos. Agradecerles a quienes están participando, tanto presencial como virtualmente, y un agradecimiento especial a quienes me invitaron directamente a venir, al profesor Horacio Henry, al licenciado Dante Stefano, sobre todo por el coraje y la osadía de invitarme, ¿no? Corrieron un riesgo alto. Es un honor estar presente entre ustedes y compartir algunas reflexiones. Yo me voy a tomar la licencia de hablar del tema que más me interesa en el amplio horizonte que ofrece el olimpismo y sobre todo la figura de Pierre de Coubertin. Primero quiero explicarles por qué elegí el título de esta intervención que estamos compartiendo, es Viaje a la semilla. Viaje a la semilla es el título de una extraordinaria novela del escritor cubano Alejo Carpentier, escrita en la década del 40. Es una novela que innova la técnica narrativa, porque se trata de la historia de un hombre y el comienzo de la novela comienza con la muerte del protagonista y el final, el protagonista está en el vientre materno. Es decir, es una regresión en el tiempo, innovando, como ustedes podrán comprender, la técnica narrativa, y a mí me representa en mi vínculo con Pierre de Coubertin. Yo no llego a Pierre de Coubertin sino tardíamente. Y no llego por mis conocimientos de historia, pues no soy historiador, no llego por haber recibido una formación sistemática, académica, específica, sino que llego por una peripecia personal de búsqueda, de intentar comprender el fenómeno deportivo contemporáneo. Ese fenómeno deportivo que hace 100 y pocos años era un espacio de esparcimiento, de actividades recreativas, lúdicas, propias de un sector o sectores sociales que contaban con el respaldo económico y la disponibilidad de tiempo para poder aplicarse a ellas, que era básicamente un pasatiempo. Y hoy, al año 2024, fíjense que hace apenas unos días, sobre fines de septiembre, las Naciones Unidas aprobó una declaración. Creo que se llama, si no me equivoco, el documento es el Pacto del Futuro, donde los países signatarios aprueban por primera vez una referencia directa, explícita
a el alto valor del deporte. Lo consideran parte constitutiva del desarrollo de nuestras sociedades, de nuestros países. Esa peripecia del deporte, desde sus orígenes prácticamente un pasatiempo, a hoy el deporte como parte constitutiva, singular, con un aporte insustituible y propio en el desarrollo sostenible de nuestras sociedades y de nuestros países. ¿Cómo se explica? Bueno, yo tengo una pregunta que le he hecho a los amigos historiadores. A don Horacio no se la hice la pregunta, debía habérsela hecho Horacio. Pero quizás alguno de los presentes me pueda responder, o ahora o en el momento del diálogo. ¿Por qué Pierre de Coubertin impulsó los Juegos Olímpicos tomando como sedes las ciudades y no los países? ¿Por qué? Si alguien tiene una respuesta a esta pregunta, la podemos ver ahora o luego en una instancia de diálogo. ¿Por qué me pregunto esto? Porque el desarrollo, encontré en este viaje a la semilla, en esta retrospectiva, en esta búsqueda de explicación del fenómeno deportivo contemporáneo, me encontré que el desarrollo de las ciudades y el desarrollo del deporte van de la mano, tienen mucho que ver. Fíjense ustedes que vamos a tomar una fecha, porque en los procesos históricos es muy difícil determinar un origen, pero uno puede tomar un punto de referencia. Vamos a tomar como punto de referencia el mes de abril de 1896, momento en que se desarrollan los primeros Juegos Olímpicos de la modernidad en la ciudad de Atenas. En aquel momento, el mundo estaba habitado por 1.500 millones de personas. 1.500 millones. Hoy en el 2024 somos 8.000 aproximadamente, ¿no? 8.200 millones de personas. 1.500 millones de personas hoy es la población de China, casi exactamente. De esos 1.500 habitantes del planeta en 1896, la enorme mayoría era población rural. Apenas un 15% de los habitantes del mundo vivía en zonas urbanas. Vamos a sumarle un dato a esto, que es la esperanza de vida. En el año 1896, la esperanza de vida promedio en el mundo era de 33 años. Fíjense que estamos a 120 y pico de años de distancia. Y en aquel momento la expectativa de vida, la esperanza de vida era de 33 años. Hoy la expectativa de vida en su promedio mundial es de 73 años. La evolución de la humanidad le ganó 40 años de vida promedio a su existencia, ¿no? Claro que influyeron muchas cosas, el avance de la ciencia, de la tecnología, la medicina, la nutrición, el deporte también. El deporte en su más amplio sentido, en su concepción más profunda, más vasta. O sea que en el año 1896 teníamos una población de 1.500 millones de habitantes, solo un 15% vivía en ciudades y la esperanza de vida era de 33 años. Hoy vivimos en un mundo de 8.200 millones de habitantes, donde de aquel 15% que vivía en ciudades, hoy saltamos al 56% y con una expectativa de vida de 73 años, 73 y un poco más. Se calcula que para el año 2050, 7 de cada 10 habitantes del mundo van a vivir en zonas urbanas. O sea que hoy tenemos un planeta mucho más poblado, con gente que vive mucho más tiempo. Agrego otro dato, con población que va envejeciendo y se va sosteniendo en la vida más años, con una expectativa de vida más alta
y el desafío de las ciudades. Es que el vínculo entre el deporte y la ciudad es un vínculo muy directo. Las ciudades han sido el espacio propicio para el desarrollo del deporte y, a su vez, el deporte ha sido constructor de ciudad y constructor de ciudadanía, de ambas cosas. Constructor de ciudad porque ha aportado infraestructura, equipamiento, actividades estructuradas o no estructuradas. Ha aportado también en otros niveles simbólicos, inmateriales, pero también ha aportado un valor esencial propio del deporte, que son los valores de la convivencia. Y es al punto al que me interesa referirme, porque no sé si Pierre de Coubertin eligió hacer los Juegos Olímpicos en las ciudades, o el Comité Olímpico Internacional eligió las ciudades por una mera casualidad o porque tuvo la percepción, la claridad mental para darse cuenta que las ciudades son sustantivas, sustanciales para el desarrollo del deporte. Es que el legado de las personas, también de las instituciones, pero el legado de las personas suele ir mucho más allá que el propósito consciente de lo que la persona quiere dejar. Por eso yo entiendo que en este viaje a la semilla, de aquel momento del deporte sobre fines del siglo XIX a hoy, hay un desarrollo que va desplegando cosas en las que influyó directamente Pierre de Coubertin y el olimpismo, pero cuyo desarrollo lo fue enriqueciendo, lo fue diversificando y lo fue expandiendo. Ya que hicimos referencia a un escritor, los artistas también, y es muy frecuente, expresan en sus obras mucho más de lo que voluntaria y conscientemente quieren expresar. Por eso es frecuente que los críticos o los lectores aficionados como nosotros vemos en una novela, en una obra de teatro, en un artista plástico, la representación de una época, de una situación histórica, y podemos hasta sacar conclusiones concretas que quizás el artista no las tuvo conscientemente en cuenta, pero forman parte de su legado. Nosotros mismos en nuestra vida cotidiana seguramente dejemos un legado del cual hoy no somos conscientes. Por lo tanto, yo veo en este proceso de vínculo, de asociación virtuosa entre las ciudades y el deporte, un origen en una sabia decisión de tomar a las ciudades como referencia para las sedes de los Juegos Olímpicos que tanto impulso dieron directa e indirectamente al deporte a nivel internacional. Claro, fíjense ustedes con los datos que nosotros compartíamos con ustedes hace unos minutos, en 100 años el mundo vivió una situación de movilidad, de migración brutal, de amplios, numerosísimos contingentes de personas que fueron migrando desde áreas rurales a las áreas urbanas. Eso trae efectos muy directos en las sociedades y en las personas. El desarraigo, el sentido de la pérdida de pertenencia a una comunidad, a un lugar, a una historia. Bueno, es que el deporte contribuye a construir sentido de pertenencia, contribuye a darle sentido a la existencia de las personas cuando pierden esas referencias tan importantes para cualquier ser humano. Es que en el deporte el otro juega un papel sustantivo. Yo sé que hay más de un filósofo, más de un pensador que ha hablado de este tema, pero yo elijo siempre
referirme a Fernando Savater, el filósofo español. Y Fernando Savater decía, el deporte es quizás la expresión cultural de los seres humanos más fuerte en la valoración del otro, en la importancia que tiene el otro. Fíjense que en situaciones humanas, Pierre de Coubertin vivió en un mundo en situación de guerra. En la guerra el otro, acá me va a matar Jorge Rosales, ¿no? Un militar de carrera, pero en la guerra el otro es a quien debemos derrotar, eventualmente aniquilar o someter, si es posible definitivamente, según las circunstancias. El otro es un problema, es un enemigo en una situación de guerra, con todos los matices que haya que ponerle, Jorge, estoy simplificando. En un mundo de desarrollo industrial de una economía de mercado, la actividad comercial, el otro en la actividad comercial es alguien a vencer y a neutralizar. Por eso la tendencia al monopolio en la actividad comercial libre busca la neutralización del otro. En cambio, en el deporte el otro es parte absolutamente indisoluble del deporte, porque si no hay un otro, no hay competencia. Y por lo tanto el otro es importante y hay que cuidarlo, hay que cuidarse uno y hay que cuidar y proteger al otro, porque sin el otro no hay competencia. Pero mucho más que eso, en el deporte el otro es el que anima la superación de uno, es el que estimula e impulsa a la superación de uno. Y la competencia no es una competencia ni para aniquilar, ni para someter, ni para neutralizar, sino que es una competencia para participar de un proceso de superación permanente, de interacción entre nosotros y los otros, donde en definitiva los otros también somos nosotros. No es un juego de palabras, digo, el otro es muy importante. Y acá creo yo que es donde el pensamiento de Pierre de Coubertin se hundió en la profundidad del fenómeno del deporte. No para aquella idea del deporte que es lo que ocurre dentro de un campo de juego que está más asociada a sus orígenes, sino al deporte como un hecho social y cultural profundo. Así como el hombre es el hombre y el ser humano es el ser humano y sus circunstancias, soy yo y mis circunstancias, como decía Ortega y Gasset, el deporte contemporáneo es el deporte que ocurre en los campos de juego, en las ligas, en las pistas, y es su circunstancia. Hoy ya no solo es suficiente pensar que el deporte también es la actividad física, el ejercicio, el juego, la utilización creativa del uso del tiempo libre. Hoy el deporte contemporáneo son sus instituciones, sus asociaciones, las más conocidas, comités olímpicos, federaciones, clubes, pero también las que se formalizan, las que no se formalizan y se crean espontáneamente con el afán de practicar el deporte en cualquiera de sus manifestaciones. El deporte es la ciencia aplicada, es la tecnología, el deporte es la academia trabajando, investigando hacia el deporte es el periodismo. El deporte también es la construcción del relato inmaterial, en el que quedamos todos atrapados. Son las historias que se transmiten de generación en generación, las glorias, las conquistas deportivas que llenan de orgullo a los individuos, a las ciudades, a los países. Todo eso es el deporte contemporáneo. Y en esa visión más compleja y profunda, el otro es sustancial. Y yo creo que indagando en
el porqué del desarrollo vertiginoso del deporte desde hace poco más de 100 años hasta ahora, creo encontrar a un Pierre de Coubertin que consciente o inconscientemente tuvo una intuición profunda respecto del valor más profundo del deporte, el valor constituyente del deporte, constituyente de sociedad, de ciudadanía, de convivencia, y que eso explica en buena medida el desarrollo del deporte, que además va unido a otra cosa, que la aportó no de manera exclusiva, pero sí de manera relevante el movimiento olímpico y los Juegos Olímpicos en particular, que es la introducción de una épica y una estética diferente, diferente a la del arte, diferente a la de la guerra, diferente a la de tantas otras expresiones culturales de los seres humanos. Una épica y una estética que emociona, que impulsa, que invita a robarle el fuego a los dioses. Yo veo estas cosas, las veo en el pensamiento, en las decisiones de Pierre de Coubertin, luego también continuadas por el movimiento olímpico internacional. Entonces yo decía, el legado nuestro, de todas las personas, en diferentes magnitudes, escalas, es un legado que nos trasciende a nosotros mismos. Posiblemente dejemos buena parte de lo que quisimos dejar en la vida y seguramente dejemos otras cosas, positivas o negativas, que voluntariamente no nos las propusimos, pero que como somos nosotros y nuestras circunstancias, trascendieron. Los procesos, las transformaciones históricas, las transformaciones sociales, culturales en la historia, son procesos complejos que no obedecen a una única causa, son multicausales y en general son construcciones colectivas. Pero los individuos juegan un papel, no determinante, pero importante. Los individuos le imponen una impronta personal, ejercen una influencia en los tiempos, en acelerar o en detener los cambios, en el ritmo de las transformaciones. Y bueno, Pierre de Coubertin dejó un legado mucho más trascendente que el que seguramente se propuso. Desde algún lugar debe estar viendo el desarrollo del deporte y polemizando consigo mismo, pero seguramente orgulloso de aquello. Pierre de Coubertin fue un individuo que ejerció esa influencia personal para generar un impulso particular, determinante, para que el deporte hoy sea lo que es. Con individuos como personas, como Pierre de Coubertin, ocurre algo parecido a la refracción de la luz. Reciben la luz de un estado del alma de una época, de un sentido de una época, logran sintetizarlo, logran comprenderlo en parte, no necesariamente totalmente, pero tienen la capacidad de proyectarlo al futuro. Y esa luz se refracta quizás en otra dirección y en multiplicidad de colores que iluminan otros caminos. Pierre de Coubertin, mi encuentro con Pierre de Coubertin, me alimentó estos comentarios que quise compartir con ustedes. Y por supuesto sigo siendo un peregrino en la búsqueda del fundamento del por qué el deporte es tan trascendente en la vida del mundo, pero no tengo ninguna duda que la influencia que ejerció Pierre de Coubertin y el movimiento olímpico ha sido absolutamente determinante. Bueno, espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias.